encontramos en el 2020. Este 2020 que empezamos las clases en marzo y que empezamos entusiastas de volver a encontrarnos, porque ya nos conocíamos desde el año pasado, pero bueno, este 2020 no sabíamos lo que nos iba a deparar, entonces alcanzamos a tener nada más que 2 semanas de clase y estamos en esto que se llama pandemia y que todos conocemos. Pero sin embargo, seguimos con muchas ganas de aprender. Yo con muchas ganas de aprender de ustedes, porque en esto de la virtualidad la seño tiene muy poca experiencia, entonces tengo que pedir ayuda para hacer videitos y todo lo demás. Bueno, estamos en el 2020, como les había dicho, y vamos recorriendo años atrás. Y años atrás hay fotos de algunas personitas, ¿sí?, muy importantes para mí y que otras me faltan porque no alcanzamos a hacer fotos con los niños del aula. Y acá van a ver años, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Y es la fecha de que ustedes han nacido, ¿sí? Unos han nacido en el 2010, otros en el 2011, otros en el 2012, 2013, 2014. Fecha del nacimiento de ustedes. Y seguimos caminando a través de la historia. Y ahí encontramos el 1969 y encontramos a una nena de 2 años en esa época, en el año 71. Esa nena es la señora Maiti, en una plaza de un pueblito que se llama Conanilleu, donde allí yo viví toda mi infancia con mi familia. Y acá llega el año 1975, la señora Maiti ya tenía 6 años, y allí ven un edificio. En ese edificio la señora Maiti hizo su escuela primaria, ¿sí? Y bueno, y así transcurrimos el tiempo, caminando, y nos vamos a 1810. Una fecha muy importante para los argentinos y una fecha que recordamos hace muy poquitos días, en la que ustedes participaron de un acto espectacular. Por eso para ustedes mis felicitaciones. Y en esta fecha tan particular, ¿sí?, 1810, nos encontrábamos en nuestro país, Argentina. Y Argentina que integra el continente americano, ¿sí?, que tenemos los países como nuestros países vecinos, pero también tenemos los países como México, como Estados Unidos, como Canadá. Y en esa época, en 1810, nosotros éramos una colonia de España, ¿sí?, y que podemos ver en el mapa, pero que también había otros países que estaban interesados en el comercio con nosotros, porque en esa época el monopolio lo tenía España. Y en esa época había hombres y mujeres, ¿sí?, que luchaban por un país libre. Entonces estaba Argentina, que éramos colonia, y que estaban las provincias unidas del Río de la Plata y algunos países vecinos que querían ser libres. Entonces, hombres muy importantes, ¿sí?, lucharon en muchas semanas de lucha, muchas semanas de reuniones, muchas semanas de acuerdos y desacuerdos. Pero hete aquí que reciben la noticia de que Francia había tomado preso a el rey,
¿sí? El rey era el que le daba órdenes al virrey que estaba en Argentina. Entonces, estas personas decididas que querían la libertad del país, dijeron, bueno, ahora estamos preparados y vamos a hacer nuestra reunión en un edificio muy importante que era el Cabildo. Y acá podemos ver una escena colonial, ¿sí? Había damas antiguas con sus vestidos muy lindos, con sus peinetones, los caballeros, los paisanos, los vendedores ambulantes, ¿sí? Cada uno tenía una función en esa sociedad, ¿sí? Que era en épocas de la colonia. Y bueno, para convocar a esas reuniones no tenían colectivos, no tenían aviones, no tenían los medios de transporte que hay ahora. Sí tenían las diligencias y tenían carretas, pero que también los mensajes iban por medio de chasquis. El chasqui era como el correo que tenemos ahora y que mucho no lo utilizamos. Lo utilizamos para mandar encomiendas de un lugar a otro, pero en esa época tardaban muchos días en poder comunicar, ¿sí? Y así pudieron comunicarse con las provincias y se pudieron reunir para que se forme la primera junta de gobierno, ¿sí? La primera junta tenía un presidente, tenía secretarios y tenía vocales. Y ellos son los de la primera junta. Que después la señora les puede mandar escrito el nombre de cada uno de ellos. Y yo veo acá caritas, sí, que me parecen conocidas, no sé si para ustedes, ¿sí? Y bueno, así como hablamos de los medios de transporte y la forma de vida, el comercio en esa época, no teníamos centros comerciales, no teníamos shopping, no teníamos negocios como tenemos ahora, ¿sí? Como la Anónima, como los chinos, como los negocios que tenemos en la playa. Y teníamos los vendedores ambulantes. Estos vendedores andaban con sus productos por las calles. Entonces acá tenemos una pastelera, ¿sí? Tenemos una vendedora de empanadas, ¿la ven ahí? Sí, con sus vestidos típicos, eran polleras largas. Tenemos al vendedor de leche, ¿sí? Y ellos vendían sus productos por medio de versitos. Por ejemplo, dice, soy el lechero, mucho madrugo y vengo a todos a despertar. Traigo abundante y rica leche para que puedan desayunar. Y acá tenemos al escobero, ¿sí? Que algunos de ustedes hicieron la representación en el acto. Y dice escobero, aquí llega el escobero, que la quiere ayudar. Mis escobas y plumeros sí que barren de verdad. Escobero, escobero. Y había un vendedor de velas. Y yo digo, ¿para qué utilizarían las velas? Pues en esa época no existía la luz eléctrica como tenemos ahora, que apretamos la perillita y tenemos la luz. Había unos faroles parecidos a ese, que se utilizaban con cera, y el velero, ¿sí? Que decía, vendo velitas que hacen tus noches claritas, velitas, velones que alumbran tus salones. Entonces ahí podemos ver cómo el paso del tiempo fue transformando, ¿sí?, a nuestro país, que eran unas provincias
unas pocas provincias que conformaban, ¿sí? Las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Se llamaban así porque se concentraban todos en Buenos Aires y aquí está el Río de la Plata. Y bueno, así es como nuestro país, Argentina, representado por esta bandera, dejó de independizarse de España y ser una colonia española, ¿sí? Y así fue pasando el tiempo, desde 1810, donde acá vemos una dama antigua muy bonita. Y le veo una cara conocida. ¿La ven? Esta dama antigua iba con su caballero y ahí iba un negrito llevando una velita para alumbrarles el camino. Entonces así pasa esta historia desde 1810 por el nacimiento de la señora Maiti, cuando empezó a ir a la escuela, desde que nacieron ustedes, ¿sí? Y hasta que llegamos caminando al 2020. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.